Amén. Bueno, yo quiero en esta mañana seguir hablando de las características de aquello que Dios está buscando en quienes Él anhela que le sirvan, que se involucren, que participen, que se unan, que entendamos que esto no es solamente de uno, de dos, sino que es de todos, ¿verdad? Y hace unos días hablaba de la necesidad de crear, de desarrollar el temor a Jehová. ¿Se recuerda, verdad? Lo que estamos aquí presentes. Lo he compartido durante los 3 cultos, la necesidad de desarrollar el temor a Jehová. Qué importante es tener temor a Jehová. Pero hay otra cosa de las tantas que Dios también anda buscando entre todos nosotros desarrollar. Y es la valentía. Diga que está al lado suyo. Valentía. Valentía. Pregúntele, ¿eres o no valiente? Más de uno va a decir sí, o más o menos. Yo creo que tengo algo de valiente, ¿verdad? Y uno que creció probablemente en el Evangelio o que estuvo en la escuela dominical, ¿cuántos no recordamos la famosa historia de David y Goliat, por ejemplo, verdad? O sea, el joven pastor que mata al gigante de casi 3 metros de altura, y ese hecho trascendió por mucho tiempo, y yo les he explicado que hasta hubo los celos de parte del rey Saúl, porque las mujeres cantaban cuando entraban a Jerusalén: Saúl mató a miles, pero David a 10.000, ¿verdad? O sea, es un gesto heroico, es un gesto noble, es un gesto que denotó mucha valentía de enfrentar a un hombre que desafiaba al ejército israelita. En la Biblia podemos encontrar tantos y más ejemplos de personajes que derrocharon valentía, que derrocharon valor, que derrocharon entereza, compromiso, para servirle o para hacer algo para el Señor. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted cree que puede hacer algo para el Señor también? A lo mejor usted no se llama David, no se llama Sansón, ¿verdad? No tiene un nombre rimbombante, ¿verdad? De repente no tiene gran musculatura, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que Dios lo quiere usar a usted también. Dios quiere usarle y Dios quiere hacer grandes cosas a través de usted. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor porque Dios nos quiere usar, Dios quiere utilizarle. Miren, cuando leo este pasaje que quiero compartir con ustedes, me llama la atención porque es un pasaje ahí no tan conocido, pero si la Biblia lo destaca es porque para el Señor es bien importante, ¿sí o no? Lo que está en la palabra para Dios es importante. No hay que desmerecer nada de lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Y hablaba de David, del rey, ¿verdad? Antes, cuando mata a Goliat, pero ahora que es el rey, la Biblia destaca la valentía de personajes, de gente que estuvo con él, que sirvió con él, que lo acompañó y que creo yo que dio el ejemplo de David. Busque su Biblia en Segunda de Samuel, el capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Permita que otros puedan encontrar también, ¿verdad? Quizás no todos tienen la destreza de rápidamente encontrar un pasaje bíblico, pero es bueno que lo podamos leer, ¿verdad? Segunda de Samuel, el capítulo 23. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: estos son los nombres de qué destaca la Biblia, de los valientes. Verso 8. Una vez más, estos son los nombres de los valientes que tuvo ¿quién? David. Antes de leer, los nombres más conocidos, le decía en la Biblia: David, Sansón, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, cada quien en su tiempo, en su época, cumpliendo un propósito por el cual Dios los escogió. Pero en ocasiones encontramos gente allí que sus nombres no son tan conocidos, pero que la
la Biblia lo destaca, ¿verdad? Y yo creo que podríamos identificarnos con ellos, porque como lo dije hace un instante, quizás mi nombre no es tan conocido, pero el nombre del Señor está por sobre todo nombre, ¿verdad? Y si yo le sirvo y demuestro valentía, arrojo, coraje, Dios me va a utilizar. Amén. Dice la Biblia, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Dice que este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Ahora, mi ánimo no es el de promover violencia, el de promover asesinatos, el de promover crímenes, ¿verdad? Pero debemos entender que en aquel tiempo había una lucha, una batalla con los enemigos de Israel. Y Dios escogió a David, y David tenía sus valientes. La Biblia destaca que este hombre mató a 800 hombres en una ocasión. Dice el verso 9. Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno que dice de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió, ¿a quién dice la Biblia? Hasta que su mano, dice, se cansó y quedó pegada su mano. ¿A qué? Aquel día, escuche bien, iglesia, ¿quién dio la victoria? Jehová. Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger, que dice la Escritura, el botín. José Basebet, luego dice Eleazar. Quizás más de uno, y no lo culpo por aquello, no había escuchado estos nombres. Probablemente Eleazar, conocido en el Génesis, no es la misma persona, obviamente, pero el nombre sí, como José, que hay bastante en la Biblia, ¿ya? Pero la Biblia destaca la valentía de estos hombres, ¿ya? Para la batalla, para la guerra, para el combate. La Biblia dice que este Eleazar tenía la mano pegada a la espada. Y yo quiero decirle en esta mañana que la espada representa la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos trajeron su espada? Levante la espada, por favor. Espero que la mano no esté pegada a la espada solo el domingo, ¿verdad? Porque el pastor pregunta, dice, aquí tengo mi espada, ¿verdad? Pero llega a la casa y deja la espada en la mesa, en la biblioteca, encima del televisor, por ahí escondida, la espada, ¿verdad? Mire, le dije, no destacó el hecho violento, el asesinato, el matar a alguien, pero ¿cuánto sabemos? Y la Biblia le enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Mire, si usted no lo sabía, todos los días estamos en lucha. Amén. Amén. ¿Verdad? Y no solo que hay que demostrar temor a Jehová, sino que también hay que desarrollar la valentía. Amén. O sea, hermano, yo sé que muchos de nosotros probablemente crecimos con temores, con miedo, ¿verdad? Con complejos de inferioridad, con baja autoestima. Pero yo quiero recordar lo que el Señor dice: varón esforzado y valiente. Y yo creo que aquí hay muchos varones y mujeres esforzadas y valientes. Dáselo fuerte al Señor, porque si Dios lo dice es porque así es. Sigue destacando la Escritura. Y en el verso 11 dice, después de este fue, ¿quién dice la Biblia? Sama, hijo de Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo
había huido, que dice la Biblia, delante de los filisteos. Hago un paréntesis aquí. Había enemigos contumaces del pueblo de Israel, entre ellos los filisteos. ¿Verdad? De ahí era el gigante Goliat, de los filisteos. Los sirios era otro pueblo enemigo de Israel. Los egipcios, ¿verdad?, que habían oprimido, los habían esclavizado. Y la Biblia dice que Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos se habían reunido en un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Yo me imagino el pueblo con miedo, queriendo tomar las lentejas, queriendo comer. ¿Usted recuerda a Gedeón? ¿Alguien recuerda a Gedeón aquí? Uno de los jueces, ¿verdad? Dice la Biblia que él estaba en una cueva, ¿verdad?, preparando el alimento, porque los madianitas se habían robado todo, y lo poco que quedaba él lo estaba preservando. ¿verdad? Bendito Dios, yo sé, Él hace hasta lo imposible para que nosotros podamos tener todo lo necesario, ¿sí o no, hermano? Gloria al Señor. ¿Qué tal si nos tocase pelear por la comida? ¿Qué tal si nos tocase actuar de una manera como la que vemos aquí en la Escritura? Pues la Biblia dice, Él entonces, verso 12, se paró en medio de aquel terreno, y ¿qué dice la Biblia? Y lo defendió y mató a los filisteos. Y mira lo que dice la última parte del versículo. ¿Qué dice? Léalo fuerte, léalo fuerte. Jehová dio una gran... O sea, es verdad que se necesita la valentía. Es verdad que la palabra destaca la actitud de estos hombres, pero finalmente dice que la victoria es del Señor. Entonces, hermano, si yo destaco esto en esta mañana, la actitud de estos tres hombres valientes, es para que comprendamos que Dios nos puede utilizar a los que queramos ser utilizados por Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Es o no de valiente permanecer firme en el camino del Señor? ¿Sí o no? ¿verdad? ¿Cuántas veces probablemente tu familia te ha perturbado, te ha molestado, te ha inquietado para que te salgas del camino, comentándote una serie de cosas negativas, ¿verdad?, acerca del camino del Señor? Pero si usted está aquí y ha permanecido firme, primero por la gracia de Dios, y segundo porque ha sido valiente también. Amén. ¿verdad? ¿Cuántas veces las tentaciones han tratado de alejarlo, de hacerlo caer? Pero bendito Dios que haya estado la mano del Señor para sostenerlo. Gloria al Señor. Mire, la Biblia destaca entonces a estos tres hombres: José Basebet, Eleazar y Sama. El uno que mató a 800 hombres en una ocasión, el otro que tenía la mano pegada a la espada, y el otro que defendió el territorio o donde había comida para el pueblo. Hermano, ¿cuántos de nosotros, alguien dirá, pastor, pero Dios no necesita que lo defiendan? Y es cierto, Él es el amo y Señor de todo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado dispuestos a defender la obra del Señor? ¿Cuántos dicen amén a aquello, hermano? ¿verdad? Nosotros nos hemos puesto en la brecha para orar cuando el enemigo ha querido destruir, cuando el enemigo ha querido dañar. Y nosotros no es que abrimos la brecha, sino que la cerramos. Decimos, no pasa por aquí, porque el Señor me ha puesto en este lugar. Yo quiero que usted y yo lo entendamos, que comprendamos que no estamos aquí para pasar el tiempo. Dios nos ha escogido para tener temor, pero también para desarrollar la valentía. Y la valentía hay que ponerla en práctica. Y justo en los momentos que se la necesita, en la adversidad, en los problemas, en las dificultades. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Dios te da valentía. Dice la Biblia, verso 13:
Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Quizá alguno recuerda la cueva de Adulán, los 400 hombres que seguían a David. Dice la Biblia, los endeudados, los afligidos, los menesterosos. Pero como David fue escogido por Dios, Dios fue el que hizo la obra en aquellos que lo seguían. Dice la Escritura, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, parece que no solamente había escasez de alimento, sino que también no había agua. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes, dice la Biblia, irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Miren lo que hicieron estos 3 valientes. ¿Qué quería el rey? Agua. Pero quería agua del pozo de Belén, que estaba, vamos a decir, sitiado. ¿Por quién? Por los filisteos, por los enemigos del Señor. ¿Y qué hicieron estos 3? Fueron, irrumpieron, escucharon lo que el rey quería dar y la trajeron a David. ¿Qué cosa? Agua. Dice la Biblia, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y dice la Biblia, y no quiso beberla. Los 3 valientes, que dice, hicieron esto. No solo que uno, dice la Biblia, destaca que mató a 800 en una ocasión. No solo que otro tuvo su mano pegada a la espada hasta el cansancio. Hubo otro que defendió el territorio, sino que cuando su rey estaba necesitado de agua, no les importó hasta probablemente sacrificar su propia vida con tal de cumplir con lo que su rey quería. Hermanos, yo veo hoy en día con pena, con tristeza, que se le pone mayor arrojo, coraje, valentía a otras cosas antes que la obra del Señor. Hay gente que dice, yo tengo que conseguir coronar una carrera, ser un ingeniero, un abogado, un médico, un doctor, un arquitecto, ser una persona de influencia en la sociedad, alguien reconocido, y hace todo el esfuerzo, se pasa horas estudiando, y no digo que sea malo, por si acaso, la entereza, la valentía de conseguir lo que se ha propuesto. Lo felicito. Ese es el tipo de personas que Dios anda buscando. Porque si usted tiene ese tipo de valentía para otras cosas, mayormente para las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Hácelo fuerte al Señor. Probablemente digamos hoy en día, pastor, tenemos la libertad. No hay nadie que nos impida compartir, hablar de Él, de su amor y de su misericordia. No sabemos hasta cuándo. No sabemos si esta libertad algún rato culmine, termine. Si algún instante nos tenga que determinar si efectivamente nuestra fe es genuina o no. Usted sabe, hermano, que la trompeta puede sonar en cualquier momento. ¿Sí sabía eso, verdad? ¿Ah? Yo sé que más de uno dirá, pastor, pero de que Cristo viene lo vengo escuchando de niño. Y no viene. ¿Ah? Hermano, las cosas que la Biblia enseña se están cumpliendo. Las profecías
que los profetas del Antiguo Testamento compartieron siglos atrás, poco a poco se van cumpliendo. Las estamos viendo. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar alerta, como dije el domingo pasado, con temor a Jehová, pero también desarrollando una actitud de valentía. ¿Cuántos dicen amén? O sea, usted no tiene que agachar la cabeza para decir soy cristiano. O sea, tiene que tener la cabeza erguida. Y no hablo de un orgullo carnal, por si acaso. Hablo de un orgullo sano, de saber que Cristo dio toda su sangre por todos nosotros. ¿Cuántos están agradecidos por el Señor? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor porque Él tuvo la valentía de ir hasta la cruz? Yo te felicito, hermano. Repito, ese arrojo, ese coraje, esa valentía que has desarrollado. Muchas veces decimos que así es nuestra familia, es que así nos criaron, es que así nos formaron, ¿verdad? Lo que me propongo lo consigo, lo que he empezado lo culmino, no lo dejo a medio tal. Quizás no es la realidad de todos, pero el momento que vienes a Cristo Jesús, Dios quiere desarrollar en ti valentía, hermano, ¿verdad? Quizás jamás y nunca pensaste que ibas a dar una clase de escuela dominical, que ibas a compartir un mensaje, que ibas a dirigir un cántico, que ibas a compartir con los vecinos de tu casa, que ibas a hablar a tus compañeros de trabajo, que ibas a hablar a la gente de tu familia, a tus parientes. ¿Sabe quién lo hizo? El Señor lo hizo. Y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque Él quiere desarrollar valentía en tu vida, temor, valentía en tu vida. Quiero compartir algo más, algo breve que también llama mi atención, y le digo, de gente desconocida. Porque los conocidos, usted los ha escuchado, pero quiero que venga conmigo ahora al libro de Jueces, después de Josué. En el capítulo 3, este hombre al que le voy a hablar también ha llamado mi atención. La Biblia dice que cuando Dios escogía un juez, recuerda, era la época donde cada quien hacía lo que le parecía. Murió Josué, le conté, no dejó liderazgo, pero Dios levantaba. Sin embargo, el pueblo, cuando el juez vivía, lo seguía. El juez moría, se demandaba. En el capítulo 3 de Jueces, ¿sí lo tienen? Amén. Verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de ¿qué? De Moab. Ahora, recuerde que Moab era otro de los enemigos de Israel. Moab y Amón. ¿Recuerda? Y si no lo recuerda, le estoy enseñando. Moab y Amón fueron los hijos del incesto que hubo, ¿verdad?, entre Lot y sus hijas, ¿verdad? Fueron los hijos que le nacieron de esa situación tan triste. Moab y Amón, los moabitas y los amonitas. ¿Recuerda Ruth, la moabita? ¿Verdad? Sin embargo, Dios le escogió para que forme parte de la genealogía a través de Jesucristo. Dice la Biblia: fortaleció el rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho, que dice, lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, ¿por cuántos años? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿Su nombre? Y mira lo que dice: hijo de Gera, benjamita, el cual era, que dice, zurdo. ¿Verdad? En aquel tiempo esa característica podía sonar una debilidad, porque generalmente los soldados agarraban la espada con la mano derecha y se la guardaban aquí en su parte izquierda para desenvainar. Esa era la tónica. Un zurdo podría ser considerado como una deficiencia. Yo no sé cuántos
Gente que escribe con la mano izquierda, gente que coge con la mano izquierda, que se sube con la izquierda. No quiero decir que sea una habilidad, pero lo destaco porque en aquel tiempo sí lo era. Y dice la Biblia, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. ¿Con quién enviaron? Con Ahod. Y Ahod, escuchen, se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de su vestido a su lado derecho. A su lado derecho, acá. ¿Por qué? Porque era zurdo, ¿verdad? Si el rey hubiese sido pila, como quien dice, o los soldados, iban a saber que la espada iba a estar de este lado, pero este era zurdo. Lo que trato de decir es que Dios sabe lo que hace y sabe a quién escoge. Si usted cree que tiene una deficiencia, le quiero decir que esa deficiencia Dios la va a usar con eficiencia. Dios sabe cómo lo usa. Dáselo fuerte al Señor. No se crea menos usted que otro. Dice la Biblia. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente. Perdón, el verso 17, entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, le dijo a Ahod, una palabra secreta tengo que decirte. Y él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Hermano, yo quiero que usted note la actitud de Ahod, una actitud valiente, porque se fue a meter a la misma corte del rey de Moab. Se fue a meter allí mismo al campo del enemigo, ¿verdad? Allí estaba él, sin importar lo que fuera a ocurrir, porque Dios lo había escogido con un propósito. Y la Biblia dice: y se le acercó a Ahod, estando él sentado sobre la sala de verano, y Ahod dijo otra vez: tengo palabra de Dios para ti. Yo pregunto, ¿cuántos aquí tenemos palabra del Señor? Voy a preguntar de nuevo, ¿usted está lleno de la palabra de Dios? Si alguien le pregunta si tiene palabra, ¿usted tiene palabra para compartir? ¿Seguro? ¿Ha podido compartir palabra de Dios en este tiempo? En estos días. Mire, si alguien viene y le dice: oiga, yo creo que tengo un problema en mi matrimonio, me voy a separar, ¿qué le va a decir? Divórciate. Tengo palabra de Dios para ti, divórciate. ¿Ah? Mire, yo entiendo lo que está mencionando Ahod, es que aquel que Dios escoge, no solamente que tiene valentía, sino que tiene palabra de Dios para compartir. Amén. Pero para tener palabra de Dios para compartir hay que leer la palabra. Hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que meterse en el Señor para la palabra. Iglesia, cuántas oportunidades Dios nos da para compartir. Y en el momento que tenemos que compartir, me quedo callado. No es así. Ahod tuvo la valentía, se hizo un puñal, ¿verdad? Acá de este lado. Recuerden que era zurdo. Los soldados utilizaban la derecha y la espada la ponían a la izquierda. ¿Quién iba a pensar lo que este hombre tenía en mente? Dice la Biblia: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se sentó, se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Otra vez, cuidado a pensar, el pastor ha venido, espero hoy, violento, no valiente, sino violento. Si está en la Biblia, es porque Dios lo está respaldando. Si está en la Biblia, es porque hay un mensaje. Yo, más que destacar el puñal, más que destacar la espada como instrumento de guerra, lo quiero alegorizar y decir que la espada y el puñal son la palabra del Señor. Amén. O sea, usted sí sabe cómo derrotó Jesucristo a Satanás cuando lo tentó. Yo le he dicho, hermano, no le hizo así una cruz, no le echó agua bendita, no. ¿Cómo lo derrotó Jesucristo? Con la palabra del Señor.
La palabra es como puñal, la palabra es como espada. Cuando usted tiene la palabra, puede actuar con valentía delante de quien sea y decirle, ¿sabe que Cristo le ama? Cristo tiene un plan para usted. Y la Biblia dice que ese fue el fin de Eglón. ¿Todo por qué? Por un hombre que se dejó utilizar por Dios, que supo usar la valentía en el Señor. Querida iglesia, debo terminar en este momento. Yo le oro al Señor porque los valientes, José Basebet, Eleazar, Sama y Ahod estén aquí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermano? Que esos valientes y esas valientes estén aquí. ¿Está? Que saben que Dios los quiere utilizar. Mire, yo creo que Dios va a levantar gente aquí en la iglesia para hacer cosas grandes, hermano. Yo lo estoy viendo. Mire, cada vez observo este culto con mayor asistencia. Gloria al Señor por aquello. El Señor hay gente aquí que le está hablando a otros y están viniendo a escuchar la palabra del Señor. Eso es valentía también. Porque probablemente hay gente que se burla, pero usted sigue adelante. A usted no le importa. Usted quiere compartir. Usted quiere seguir expresando la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir aquí que tienen palabra del Señor? ¿Cuántos pueden decir que pueden compartir la palabra del Señor? Dáselo fuerte al Señor, porque es así. Tú puedes compartir. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Gloria al Señor. Cierre sus ojos por un momento, ¿verdad? Douglas podría ayudarme con una melodía. Mientras usted tiene sus ojos cerrados, yo quiero invitarle a meditar si efectivamente en usted se está desarrollando la valentía para el Señor. Hay valentía para otras cosas. Y no está malo. Pero dice la Biblia que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los valientes, los arrojados. Los que nos lanzamos por fe de saber que aunque un ejército es mayor que el nuestro, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo vengo compartiendo con la iglesia de estos temas porque siento de Dios que Dios quiere levantar gente en la iglesia. No creo que soy eterno ni soy el único, por favor. Yo creo que Dios puede hacer cosas grandes con usted. Aparte de tener temor a Jehová, desarrolle valentía. Quizá usted era pastor, yo era muy tímido en mi juventud, en mi niñez. Tenía baja autoestima. Yo creí que esta debilidad era una deficiencia, pero ahora, escuchándolo a usted y su palabra, entiendo que Dios quiere usar esa deficiencia con eficiencia, con eficacia. Dios sabe cómo la va a usar. Yo invito a todo aquel que le quiere decir al Señor, úsame, Señor, úsame. Yo me dispongo a servirte, me dispongo a ser utilizado por ti con valentía. ¿Cuántos se quieren poner de pie y decirle, aquí estoy, Señor, verdad? Mi nombre no es tan conocido, pero no me importa. Yo quiero que al partir de este mundo se diga, este hombre cumplió, esta mujer, los propósitos de Dios en esta generación. Sí, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sí, Señor.